Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. 110, estamos 19. Están 9, 8 participantes. Esperemos un ratito más a que lleguen sus demás compañeros. Eso. Estamos 9 nada más. Yo no recuerdo si la otra vez yo les expliqué la actividad que había que hacer. Me parece que sí les expliqué, pero como yo tengo mala memoria, no recuerdo si les expliqué. Entonces, hasta, a ver, ahí llegaron más. Ya, entonces, en la sección 10, ahí tienen una tarea de procesos. En esta tarea tienen que hacer todo lo que tienen que ver con los procesos. Me da la impresión que yo ya les expliqué esto de aquí. Caramba. Okay.
Estoy tratando de mover la actividad 10 a la sección 11, que es esta semana aquí, que ya estamos terminando, pero no sé por qué no la puedo mover. Por eso creé esa otra actividad para ver si con esa actividad ya me deja moverlo. Y efectivamente ahí ya me deja moverlo. Ya, entonces lo único que hice fue que moví la actividad porque como todavía no tenemos actividades de la semana 11, entonces les estoy colocando allí, o sea, les moví de la sección 10 a la sección 11, ¿no? Bien, esta actividad aquí, creo que yo ya les expliqué. Si no les expliqué, me hacen acuerdo. Pero creo que yo ya les expliqué que todo lo que vimos en los procesos de Linux se aplican aquí en estos 11 literales. Algunos de estos literales tienen varias respuestas. Por ejemplo, aquí el ítem número 4 tiene 4 respuestas y por acá también creo que hay varias respuestas. Entonces, ahí ustedes tienen que evidenciar las respuestas, ¿no? Evidenciar que han trabajado. Entonces ya están allí avisados. Ya, nosotros estamos en el tema de los sistemas de archivos. Entonces habíamos visto los nombres de archivos, habíamos visto los sistemas de archivos que tienen diferentes file system. Habíamos visto el tema de particionar un disco, porque era necesario particionar un disco y esto iba amarrado desde el sistema de archivos. Habíamos visto el tema de la partición MBR, que era una partición importantísima para poder cargar lo que es el sistema operativo. Uh, Habíamos visto de los tipos de particiones que podían existir, las primarias, las extendidas, las lógicas. Habíamos visto también la notación de los discos duros para poder entenderlos, ¿no? ¿Qué discos duros tenemos allí en nuestro equipo? Y no sé si habíamos llegado, creo que no habíamos llegado aquí, que son las herramientas de gestión de las particiones. Entonces, en estas herramientas que tenemos aquí, tenemos unos comandos que nos van a permitir administrar y gestionar lo que es los sistemas de almacenamiento, entiéndase por esto de aquí los discos duros, y cuál va a ser su organización. Entonces, por su organización, entiéndase las particiones y el sistema de archivos que utilizan, ¿no? Entonces, tenemos el FDIS, el CFDIS, el SFDIS, el PARTEC y también el GDIS, ¿no? Y también existen un sinnúmero de herramientas gráficas que están disponibles para que todo esto que ustedes están viendo aquí lo puedan hacer desde un ambiente gráfico, eso siempre y cuando tengan instalado un, un programa de ambiente gráfico, un escritorio de ambiente gráfico como es el GNOME, ¿no? Bien, nuestro primer comando es el fdis, este de aquí es el más antiguo que se usa desde Linux, ¿verdad? Y esta es la herramienta más utilizada para el manejo de particiones. Aquí dice que no tiene relación con el fdis de Microsoft, porque el fdis de Microsoft sirve para chequear discos, me parece. Y este comando se basa en una serie de menús y atajos textuales que dicen allí para poder administrar nuestro almacenamiento. De allí tenemos el CFDIS. Este programa aquí es un poco más visual, trabaja con flechas direccionales y va a permitir las mismas operaciones que el FDIS, pero el manejo con el CFDIS es un poquito más sencillo. También tenemos el SFDIS. Este de aquí funciona de manera interactiva, pero es un poquito más complicado, aunque más preciso, ¿no? Yo este de aquí no lo voy a usar. También tenemos el PARTEC,
¿verdad? Este aquí va a permitir operaciones avanzadas en las particiones, como por ejemplo redimensionar particiones, ¿verdad? Y este va a presentar una interfaz interactiva. eh, Dice que puede permitir scripts, ¿no? Es compatible con GPT y también en el mercado hay en el mercado interfaces gráficas de parte como GTParte o GParte, ¿no? Entonces son, son interfaces que corren sobre estos comandos para hacerlos más amigables. Y finalmente tenemos el GDIS, que es equivalente al FDIS, pero para este GPT. Ya, entonces vamos a ver el FDIS. Vamos a ver lo que es el FDIS. Ya, ahí estoy compartiendo. Ya, entonces tenemos el FDIS. Este es un comando que nos va a permitir crear, redimensionar, cambiar, eliminar, mover o cambiar particiones usando el menú que nos brinda, ¿no? El FDIS dice que está limitado a 4 particiones primarias como máximo por cada disco, es decir, que máximo podemos crear 4 particiones primarias, ¿verdad? Y un número de particiones extendidas o lógicas que puede cambiar de acuerdo al tamaño y uso del disco duro, ¿no? Entonces, máximo podemos tener 4 particiones primarias por cada disco. Para nosotros poder ver las particiones que tenemos en nuestro disco duro, tenemos que utilizar el fdis-L y entonces con el parámetro "-L" nos va a listar las particiones existentes que tenemos en este caso en el equipo, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, entonces aquí está fdis-L y entonces aquí se listan todas las eh, particiones que tenemos en el disco duro. Entonces, déjenme ver, yo creo que tengo ya abierto aquí el Linux. Entonces vamos a ingresar allí. Ya, entonces ponemos fdis -L y ahí estamos viendo el listado de particiones, ¿no? Entonces, déjenme ver qué información hay aquí. Aquí nos muestra al primer disco, que es de 8 gigas. Ya, por acá nos muestra que este primer disco tiene 2 particiones, la partición 1, la partición 2. Vean ustedes que los discos son SD. Recuerden ustedes que los SD eran discos SCSI, ¿verdad? El A es que es el disco que está en el primer zócalo, ¿verdad? Del bus de datos, por eso es el A. Y este disco tiene 2 particiones, la partición 1 y la partición 2. La partición 1 es una partición principal, ¿verdad? Que contiene al sistema operativo Linux. Y la partición 2 es otra partición, pero que esta de aquí creo que está utilizada para el área de swap, ¿no? Por acá vemos el detalle de cada uno de esos, entonces tenemos que en la primera partición tenemos que estar mapeado el CentOS RUC, ¿verdad? Que es más o menos de 6 gigas lo que tenemos aquí. Y en la otra partición tenemos una partición de cerca de 1 giga, donde tenemos aquí el área de swap, ¿no? El área de swap era donde se utiliza como una especie de memoria auxiliar que está en el disco duro. Entonces, ahí está nuestro único disco, sus 2 particiones y el detalle de sus particiones. Esto lo hacemos con el fdis-L.
En Termos, el otro día traté de probar el Termos y decía que no funciona este de aquí, sino que había que descargar otro programa. Entonces, en Termos no lo podemos probar. Por lo tanto, si ustedes quieren probar esto de aquí, van a tener que probarlo directamente desde su máquina virtual de Linux, ¿no? La diferencia entre nuestra máquina virtual y tal vez la que estamos viendo por acá es que en este disco, que también es el disco que está en el primer puerto y también son discos SCSI, tenemos 3 particiones, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia con respecto a, a nuestra máquina virtual. Bien, si nosotros queremos ver un disco específico, lo podemos hacer a través del siguiente comando, ¿no? Ponemos fdisk-l y ponemos el número del disco, ¿no? Los discos generalmente se crean en una carpetita que está en la carpeta de los dispositivos y de ahí viene la nomenclatura del nombre, ¿no? Entonces, déjenme ver acá qué hay. Ya, en este caso voy a hacer un fdisk-l, ¿verdad? Y voy a poner desde los dispositivos, voy a poner el SDA para ver información solamente de este disco duro. Entonces, ejecuto y efectivamente solamente me sale información de este disco duro donde me dice lo que ya habíamos visto. De hecho, si yo no le pongo el parámetro, me va a salir información solamente de un disco duro porque solamente tenemos un disco duro instalado en nuestro equipo, ¿sí? Bien, aquí nos indica que FDIS es una herramienta que es bastante completa porque todas las opciones con las que disponen nos permiten trabajar con un dispositivo, ¿verdad? Simplemente ingresando un comando, ¿sí? Y con eso trabajamos sobre ese dispositivo. Dice que una vez que ingresamos al menú, nosotros podemos poner la opción M y la opción M nos va a listar la serie de opciones disponibles que podemos trabajar sobre ese dispositivo. Entonces lo que tenemos que hacer es fdisk, el nombre del dispositivo, y ponemos M. Entonces aquí ponemos fdisk, ponemos el nombre del dispositivo, o sea, el nombre del disco, que en este caso es el SDA, es el primer disco, y allí entramos a el menú del FDIS y entonces para poder obtener ayuda sobre lo que se puede hacer, presionamos el comando M de menú, ¿no? Entonces presionamos esto, damos intro y allí nos aparece una lista de acciones de lo que se puede hacer sobre el disco duro, ¿no? La opción A dice que se le puede poner una bandera para que el disco sea booteable, ¿no? Entonces con A le podemos poner esa banderita para hacerlo booteable. La opción B dice que se puede editar la etiqueta del disco, ¿verdad? Por cierto, creo que en el "-l" vimos que están unas etiquetas bien feas. La opción C dice que le pone una bandera al disco para que sea compatible con DOS. La opción D puede eliminar una partición. Y aquí voy a hacer un paréntesis, me había olvidado de comentarle. Estos comandos que nos permiten administrar discos duros, almacenamientos, son comandos ya de un nivel de administrador, no son comandos disponibles para un usuario común y silvestre. Es por eso que en Termos probablemente estos comandos no estén habilitados. Entonces, como estos comandos son exclusivamente de un administrador, son importantes porque con estos comandos podemos preparar discos duros, agregarlos, quitarlos, eh, no sé, organizarlos, pero también podemos destruir información. O sea, con estos comandos somos capaces de destruir información. Por lo tanto, una persona no preparada podría provocar pérdida de la información y podría esto ser peligroso para una organización. Entonces, si ustedes van a trabajar con discos, la recomendación sería que saquen, que clonen los discos, que saquen respaldos y que no los tengan en el mismo disco, solamente por si acaso. Y que esta opción D sí es peligrosa porque permite borrar una partición. Y aquí
En Linux, pues cuando usted borra algo, pues normalmente queda borrado definitivamente. O sea, no es tan cierto que queda borrado definitivamente, pero es difícil de recuperar. Es más difícil que en Windows, porque en Windows ya hay programas utilitarios que recuperan la información. Eh, entonces, ojo con utilizar la opción DD. Luego tenemos la opción G para crear una nueva tabla de particiones, pero del tipo GPT, ¿verdad? Tenemos G mayúscula para crear una tabla de partición, pero del tipo SGI. Tenemos la opción L para listar las particiones que están en el disco duro. La opción N para imprimirnos o mostrarnos el menú. La opción N para añadir una nueva partición. La opción O para crear una nueva tabla de particiones vacías de tipo DOS. La opción P para imprimir las tablas de particiones. La opción Q para salir sin salvar los cambios. La opción S para crear una nueva etiqueta del tipo Zoom. Cuando se creó Linux, la empresa que creó Linux era Sun Solaris. Entonces me imagino que es una herencia de esos primeros sistemas operativos. Tenemos la opción la opción T para cambiar una tabla de partición. Tenemos la opción U para cambiar o displayar las unidades entrantes. Tenemos la opción B para verificar una tabla de partición. Tenemos la opción W para guardar los cambios en el disco y salir. Esta es también peligrosa. Y tenemos la opción X para funciones extras que podemos utilizar con el FDIS, ¿no? Entonces tenemos todas estas opciones. Yo aquí vi la P. Vamos a ponerle la P a ver qué hace. Entonces con la P nos muestra las tablas de particiones existentes. En este caso tenemos dos tablas de particiones de la partición 1 del disco duro primero o A y la partición 2 del mismo disco. Bien, si ponemos la Q, salimos de aquí y no hemos causado ningún daño. Entonces ya hemos revisado el FDIS, ¿verdad? Aquí está lo que habíamos visto. Entonces ya hicimos nuestra travesura. Ya también realizamos esto de aquí. Utilizamos la opción P para ver el listado de todas las tablas de particiones que tenemos allí. Aquí esta también ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces aquí colocamos P y nos mostró la tabla de particiones. En este caso, en el ejemplo que está aquí en las diapositivas, tenemos tres particiones que son diferentes. Con el FDIS también se puede borrar una partición. Por ejemplo, si nosotros tenemos la partición SDB2, entonces lo que tenemos que hacer para trabajar con esa partición es ubicarnos en el disco SDB, ¿verdad? Este sería el disco, y para lograr eso allí tenemos que utilizar el comando fdis, ¿verdad? Y poner la ruta del disco, que sería /dev de dispositivo /sdb, que sería el disco SCSI B, o sea, un segundo disco conectado en la misma interfase controladora de discos. Bien, una vez que ingresamos al FDI, se pondría la opción D de eliminar. Ya les dije, esa es una opción bastante peligrosa, y entonces allí va a indicar que cuál es la partición que se desea eliminar, ¿no? En este caso, recuerden ustedes que ahí había la partición 1 y la partición 2, entonces ahí ustedes pueden colocar el nombre. Como yo bien les mencionaba, hay una nota aquí que dice que cuando uno va a eliminar una partición, ¿verdad? Eso conlleva la pérdida absoluta de todos los datos que están en ese almacenamiento, por lo que su recuperación es casi imposible, ¿verdad? Por lo cual se debe estar seguros del listado de particiones al momento de realizar esta acción. O sea, ustedes tienen que estar seguros cuál es la partición que van a borrar. Una vez que ustedes están seguros de la partición que van a eliminar, introducen el número de la partición y luego van a digitar W para guardar los cambios, ¿no? Entonces, las opciones serían 2 para eliminar la partición número 2 y W para guardar los cambios, y una vez que ustedes presionan eso, ya no hay marcha atrás
y la información queda borrada. Ahora, a veces cuando ustedes tienen un disco duro es probable eh, que ustedes tengan espacio disponible en el disco duro. Generalmente ustedes dicen, no, no voy a utilizar todo el disco y ustedes crean una partición más pequeña. Entonces ustedes tienen espacio en el disco duro. Ese espacio en el disco duro, ustedes pueden a través del FDIS, pueden acceder al disco duro. En este caso estamos colocando aquí el FDIS del dispositivo del disco B. Entonces estaríamos trabajando con el disco B y desde allí se pulsa, entrando al menú, la opción N que permite crear una nueva partición. Luego el menú del FDIS va a preguntar si la partición que se desea crear es primaria o extendida. La extendida es conocida también como lógica. Y en el caso que se presione P sería primaria y en el caso que se presione E sería extendida. A continuación se van a solicitar los datos del primer y último cilindro que van a identificar la partición. O sea, aquí damos direcciones físicas del disco. Entonces dice que basta con colocar más 10.000M, ¿verdad? Entonces este más 10.000M sería como agregar 10 gigas, ¿verdad? En el último cilindro. Y entonces así nosotros obtendríamos una partición de un tamaño de 10 gigas aproximadamente, ¿no? Lo que hace que le suma 10 gigas, ¿verdad? A la dirección de inicio. Para que estos cambios sean permanentes, se deberá escribir W para confirmar los cambios en la tabla de particiones y entonces quedaría creado el disco, pero siempre se recomienda una reiniciadita de confianza para que comience a trabajar bien. Ya, una vez que se ha creado la partición, ¿verdad? La partición es como reservar nada más un espacio. Entonces ustedes aquí simplemente reservan un espacio de disco. Pero sabemos que tenemos ese espacio, pero no sabemos cómo vamos a acomodar las cosas. Cuando ustedes lo formatean, lo que hacen es que definen, organizan cómo se van a guardar los archivos, la información allí. Entonces, por eso se requiere formatear, ¿no? Entonces, el formateo lo que hace es que prepara esa partición para recibir la información. Y por lo tanto, tenemos que indicarle qué sistema de archivos vamos a utilizar en esa partición para poder utilizarla, ¿no? Entonces, para eso tenemos otro comando que se llama el mkfs, o sea, de make, de hacer un fs, un sistema de archivos, ¿no? Entonces, mkfs va a crear un sistema de archivos. .ext4, es decir, que va a crear un sistema de archivos del formato ext4. Y como parámetro, el comando recibe el disco con el que, o mejor dicho, la partición con la que va a trabajar. En este caso va a trabajar de los dispositivos, va a trabajar con el disco B, ¿verdad? El disco espacio B, partición 5. Entonces allí, en esa partición número 5, es que va a crear el disco, va a crear el sistema de archivos, ¿no? Ya, entonces eso es lo que haría el comando. Ya. Y no sé si seguir allí. No, hasta ahí me voy a quedar. Ya, entonces, si yo hago aquí un fdis, veo que yo únicamente tengo allí solamente un disco duro. Y si yo quiero trabajar con este disco duro, este es el disco duro A, perdón, SDA, ¿verdad? Y si yo quiero agregar una nueva partición, ¿verdad? Digamos que voy a hacer una partición extendida que le voy a agregar allí.
el número de la partición. Recuerden ustedes que en el disco A yo ya tenía la partición 1, que era primaria, y la partición 2, que creo que era extendida. Y entonces ahora voy a crear una partición extendida número 3. Entonces puedo yo escoger entre 3 y 4, ¿no? Entonces voy a escoger una tercera partición y allí me sale un mensaje de error porque resulta que cuando instalamos el disco duro no dejamos espacio libre, sino que instalamos, cogimos los 8 gigabytes, ¿no? Entonces el disco duro está lleno. Por lo tanto, no podemos hacer nada. Bueno, aquí en nuestra máquina virtual, en la configuración, ¿verdad? Nos vamos a ir a almacenamiento y aquí vemos que en el almacenamiento tenemos un controlador IDE, esto es para la unidad de CD-ROOM, ¿verdad? Entonces la unidad de CD-ROOM es IDE. Y por acá tenemos un controlador SATA, ¿verdad? O sea, estos serían vistos como SCSI. Y en este controlador SATA tenemos digamos la información allí, tenemos nuestro disco duro virtual, porque es un archivo que está haciendo las veces de disco duro, pero para Linux cree que es un disco duro, ¿no? Entonces aquí nosotros podríamos agregar un nuevo disco, pero para agregar un nuevo disco, pues no podemos agregar un nuevo disco con la máquina prendida. Entonces tenemos que apagar nuestra máquina virtual. Para apagarla, vamos a hacer un shutdown. Shutdown es el comando que apaga la máquina. Y entonces le vamos a poner "-h". Vamos a ver así la ayuda del shutdown. Ya. Entonces vamos a hacerle shutdown "-h", ¿verdad? "-h" dice que detiene también la máquina. O podremos hacerle "-p". "-p" dice que también apaga la máquina, ¿no? Ahora, tenemos el "-h" minúscula que dice que es equivalente a apagar la máquina, ¿verdad? Una vez que ha ocurrido el HAL, ¿no? El HAL es como que detente inmediatamente, o sea, es como que ustedes le mandan un kill -9 a todos los procesos, ¿sí? Es insofacto, ¿no? Entonces vamos a hacer un shutdown, "-h", para que se apague todo, y hay un comando adicional que se suele mandar, que es el now. Cuando ustedes tengan prisa y quieran irse rápido a la casa, ustedes hacen un shutdown "-h now. Y entonces la idea sería que hay equipos que se pueden apagar también el hardware, o sea, no quedan prendidos, sino que el hardware también se apaga. Entonces, si ustedes hacen eso, pues se apaga el equipo, ¿no? Entonces, en este caso, estamos apagando nuestra máquina virtual. Como ustedes pueden ver, pues ya se fue la terminal y allí está apagándose. Y ahí ya se apagó. Ya, entonces, ahora que apagamos la máquina virtual, ¿verdad? Vamos a la configuración de nuestro equipo y allí nos vamos al almacenamiento y allí nos fijamos aquí en el controlador SATA, ¿no? Y aquí en este controlador SATA vemos que tenemos un icono que nos permite agregar un nuevo controlador de almacenamiento. Entonces, vamos a agregarlo allí porque el de acá dice agregar una nueva conexión de almacenamiento. Vamos a probar con este de aquí, si no me equivoco. No. Vamos entonces a marcar acá y vamos a acá. Ya, es aquí. Entonces, marco la controladora. Miren ustedes que este disco de aquí está en el puerto SATA 0, ¿verdad? Marco la controladora y lo que le voy a hacer es que le voy a agregar
un nuevo dispositivo, pero este dispositivo podría ser una unidad óptica, pero en este caso lo que a mí me interesa es agregar un nuevo disco duro, ¿no? Entonces, aquí en el símbolo de más, agrego el disco duro y allí me dice qué quiero hacer. Entonces, voy a agregar un nuevo disco duro porque no tengo. Entonces, aquí me dice el nombre, yo pudiera cambiarlo, pero el disco duro está de 8 GB, ¿no? Entonces, 8 GB es mucho espacio para mi pobre equipo, así que yo voy a buscar un espacio un poco más decente, ¿verdad? Voy a buscar que esté cerca de los 50 megabytes. Ya, ahí. Entonces, voy a crear un nuevo disco duro de unos 50 megabytes, ¿verdad? El disco duro va a ser VirtualBox Disk Imagen, ¿sí? Entonces, va a ser de este tipo y simplemente lo creo, ¿ya? Y aquí tengo el nuevo disco duro. Noten ustedes que este disco duro está en el puerto SATA 0 y el nuevo disco duro, está en el puerto SATA 1. O sea, es como que si yo le hubiera conectado otro disco al cable. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que pudiera yo agregar, según esto de aquí, podría agregar hasta unos 30 discos, ¿no? Entonces, acabo de agregar un nuevo disco duro. Entonces, pongo aceptar, ¿verdad? Y ahora sí, voy a iniciar la máquina virtual y es como que se hubiera abierto la máquina, le hubiera conectado un nuevo disco duro, ¿verdad? Y entonces ahora estoy iniciando para que el equipo reconozca el disco duro. Ya, ahí está iniciando nuestro Linux. Y Dios mediante podremos ver nuestro disco duro. He demorado un poquito más de costumbre. Puede ser que mi máquina esté un poquito pesada, pero ya estamos allí. Creo que no estaba ahí. Ya, ahí estamos, logoneamos, ya estamos adentro de nuestro sistema operativo Linux, ¿verdad? Y hacemos el F10 menos L para ver qué tenemos, ¿no? Entonces, veamos, aquí tenemos, ya, aquí tenemos nuestro disco duro, el SDA, ¿verdad? Que es como de 8 gigas. Nuestro disco duro, el SDA, nuestro disco duro principal, tiene la partición 1, la partición 2, y por acá vemos que hay un disco que se llama el SDB,
este no lo teníamos y este disco duro es de 53 megabytes, ¿no? Entonces, aquí tenemos este disco duro agregado, ¿verdad? Las particiones tenemos una partición de 6 gigas y una partición de 1 giga, ¿verdad? Una es para el área de SWAT y la otra es para el sistema operativo. Y no tenemos nada más. Entonces, ahí ya estamos. Bien, vamos revisando acá las cosas que no hicimos. Bueno, no veo mayor cosa aquí. Ya vamos de aquí. Ya, entonces, ya tenemos ese disco, vamos a trabajar con ese disco, para eso vamos a hacer un FDIS, ¿verdad? Y ponemos el disco con el cual queremos trabajar, que está en el dispositivo, y este era el SDB. Entonces, vamos a trabajar con este disco de aquí. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ver las particiones de este disco. Y ahí lo que estamos viendo es que este disco, el disco que acabamos de agregar, no tiene particiones, ¿no? Entonces, nuestro disco está en blanco. Entonces, como no tiene particiones, vamos a crear una partición. Entonces, creémosle una partición nueva, ¿verdad? Y con la N creamos una partición y allí nos pregunta, bueno, ¿qué tipo de partición quieres? ¿Una primaria, verdad? ¿O una extendida? Entonces, vamos a ponerle una primaria, pongámosle la P primaria. Y entonces nos dice, bueno, vas a crear una primaria, a ver, ¿cuál sería el número de la partición? Entonces vamos a ponerle la partición número 1, ¿sí? Y allí nos pregunta cuál es el primer sector. Interesante eso de aquí. ¿Cuál es el primer sector? Ya, yo no sé si... Este es nuestro disco. Este es nuestro disco nuevo. Este es el SDB. ¿Sí? Este es nuestro disco, ¿no? Este es nuestro disco nuevo. Por acá está nuestro disco original, el SDA. ¿Sí? Entonces tenemos dos discos. Este es el disco nuevo. En este disco nuevo está en blanco, ¿verdad? Ya lo logramos agregar, ya está agregado a la computadora, pero aquí no se puede guardar nada porque no tiene formato. Antes de ponerle formato tenemos que particionarlo, ¿no? En este caso nosotros vamos a crear una partición. Digamos que vamos a dividir el disco, ¿verdad? Y podemos poner varias particiones, pero en este caso esta va a ser la partición 1. O sea, este va a ser el SDB1. ¿Sí? Ese paso allí va a ser el SDB1, ¿verdad? Que es el disco B que lo estamos particionando. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Ahora, no sé si se los mencioné, pero para definir estas partes de aquí, el Linux necesita que le especifiquemos cuál es el sector de inicio. Digamos que el sector de inicio sea aquí. Déjenme ver cómo lo pone Linux. Dice
Así mismo lo pongo, sector. Ya, entonces este sería el sector de inicio, ¿verdad? Porque él nos dice, bueno, ahí está el disco, o sea, entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Y luego, quiere que le indiquen cuál es el sector final, ¿no? Entonces, aquí le vamos a poner sector final. Entonces, ahí está. Vamos a poner que el sector de inicio comience en el centro, como para decir que desde el centro va creciendo y llega hasta ese sector final. Para que sea un poquito más, un poco más real el tema. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos definiendo un punto inicio y un punto final y todo este espacio, ¿verdad? Que está entre el inicio y el final, pues será conocido como el SDB1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo allí. Ya, entonces, aquí nos detecta cuál es el primer sector, en este caso es el sector 2048. Ojo que estos sectores, no son ni bits, ni bytes, ni kilobytes, ni megabytes. Estos sectores de aquí, ¿verdad? Según el sistema de archivos y según sus necesidades, ustedes pudieran cambiar cómo se manejan esos bloques, pero por defecto la unidad, miren aquí ustedes que les dicen, la unidad del sector, ¿verdad? Es de 512 bytes, ¿no? Entonces, un sector es 512 bytes, ¿sí? Es como casi la mitad de un mega, ¿sí? Bien, entonces aquí si nosotros le damos Enter, va a coger el valor predeterminado que es el inicio, lo cual estaría bien. Y aquí nosotros tenemos que darle el valor final, ¿verdad? El valor final que tenemos aquí, ¿verdad? Pero si nosotros nos fijamos en la documentación, ¿dónde estaba eso? Ya, nosotros podríamos poner un símbolo de más para poner el tamaño. ¿Por qué un símbolo de más? Porque ese tamaño de aquí es una dirección, ¿sí? Entonces, si yo le pongo este tamaño de aquí, el tamaño predeterminado, lo que estaría haciendo es cogiendo que todo el disco sea para esa partición, lo cual podría estar correcto si eso es lo que ustedes quieren. Pero en algunos casos ustedes podrían querer una partición para un tema específico, ¿verdad? Y dejar espacio para otras particiones. Entonces, a pesar que aquí nosotros podemos poner el valor final, ¿verdad? Porque aquí tenemos el valor final, que en este caso son cerca de 104 bloques, podríamos poner la mitad, que son 50 bloques, ¿sí? Entonces, aquí podríamos poner algo así. No tengo activado el teclado. Ya. Entonces, ahí tenemos podría yo poner así, ¿verdad? La mitad de esto de aquí. Y esto sería aproximadamente utilizar la mitad del disco. Pero, como nos dice el ejemplo, también podremos utilizar el signo más, ¿verdad? Y si nosotros utilizamos el signo más, podríamos poner el valor con la letra M, donde diría los megabytes, ¿no? Entonces,
en este disco de aquí era un disco de 50 megabytes aproximadamente, entonces yo tal vez quiero utilizar los 25, ¿verdad? Megabytes de ese disco, ¿no? Entonces aquí vemos, esto sería más o menos 10 gigas, ¿verdad? Entonces, puede ser que me equivoque, pero voy a probar así, 25M. ¿Qué le estoy diciendo? Que agregue 25 megabytes, ¿verdad? Desde la dirección de inicio. Entonces, aquí yo ya no tengo que coger y restarle este valor para ver cuál es el tamaño que va a quedar. Ya no tengo que estar calculándole por acá la mitad, sino que le digo, quiero un tamaño de 25 megabytes. ¿Sí? Entonces, podría ponerlo así. Y le doy intro, ¿verdad? Y allí dice que se creó la partición, ¿verdad? Con un tamaño de 25 megabytes, ¿no? Hay que ver si eso es verdad. Luego voy a ponerle la P para ver las particiones. Entonces allí está la partición, ¿sí? Ahí está la partición, ahí está donde inicia y donde termina. Miren ustedes que, ¿se acuerdan que yo decía que quería ponerle la mitad? Y la mitad de los 104 bloques eran más o menos 50 y pico. Entonces, miren, aquí con los 50 megabytes, dimos, perdón, con los 25 megabytes, dimos más o menos igual a los 50 bloques. ¿Sí? Bien, pero esto no es definitivo. Para que sea definitivo, yo tengo que poner la W. Entonces, pongo la W y en este caso se acaba de ejecutar. Ahora, la recomendación sería que yo reinicie la computadora para poder utilizar el disco. Esa sería la recomendación. Pero vamos a ver fdisk-l. Vamos a ver qué me aparece allí para que me liste. Entonces aquí tengo el disco A con sus dos particiones, ¿verdad? Y por acá tengo el disco B de 50 megabytes, ¿verdad? Que tiene la partición SDB1. Y esta partición SDB1, ¿verdad? Tiene aproximadamente, o sea, el disco tiene 50 megabytes, pero aquí tenemos el tamaño de la partición, ¿no? Entonces, ya, ahí lo tenemos. Ahí está, ya está creada la partición. Ya, entonces ya hemos creado esa nueva partición. Entonces ya allí podríamos pensar que ya podemos utilizar ese espacio de disco. Pero aún falta, ¿verdad? Aún falta crear el file system del disco. O sea, ahí está, dice, este espacio disco es una partición, pero no se sabe qué se va a guardar allí, si se va a guardar papas, manzanas, naranjas. Entonces tenemos que formatearlo y para formatearlo nosotros tenemos que utilizar este comando de aquí, ¿no? Entonces vamos a darle formato. Para darle formato voy a limpiar un poquito la pantalla. Ahí estoy limpiando la pantalla y vamos a utilizar el MK para crear make fs file system.ext4. Vamos a crear un file system de tipo ext4 y tengo que poner a qué partición le voy a aplicar eso, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál era nuestra partición? Nuestra partición era de un disco SCSI, ¿verdad? Que estaba en el segundo socket y que era la partición número 1, ¿no? Entonces, ahí ponemos, pero la ruta está mal porque tengo que, como Linux todo es un archivo, entonces eso está guardado en el directorio D de los dispositivos y entonces allí estaría correcto, ¿no? Entonces voy a hacer un mkfs, o sea, Makefile System del tipo ext4, ¿verdad? ¿A qué partición? A la partición
SDB1. Entonces, ejecutamos, ¿verdad? Y allí nos dice que aparentemente ya se hizo, ¿no? Entonces vamos a hacer un file system-L, a ver si vemos algo diferente. Y aquí lo que podemos ver es que tiene el sistema Linux. No recuerdo si anteriormente salió que ya estaba el sistema Linux. Ya. Entonces ya tenemos un file system en ese sistema, ¿no? Ya está un file system. Bien, hasta allí. ¿Alguna pregunta? Lo más probable es que les mande a hacer yo este mismo chiste a ustedes. Que se creen un disco duro, que lo agreguen, que lo formateen, entre otras cosas más. El disco duro se lo crea desde afuera, la configuración. Para que pase el avión. Así como lo hizo usted. Cuando nosotros creamos la máquina virtual, ¿verdad? Recuerden ustedes que tuvimos que definir un disco duro, pero solo definimos uno. Entonces, la creación de un nuevo disco duro sería marcando su máquina virtual, ¿verdad? Entran a la configuración y esto es como que le están colocando un disco duro nuevo, ¿no? Se van a la opción de almacenamiento, ¿verdad? Y aquí, donde está el controlador SATA, aquí ustedes le agregan con esta opción el disco duro, que no es otra cosa que un archivo que va a ser de disco duro, ¿sí? Entonces aquí ustedes lo agregan y ahí ya lo pueden comenzar a utilizar, ¿no? Entonces para el sistema operativo, él sí tiene un disco duro, pero nosotros sabemos que realmente es un archivo que nosotros creamos con la interfase de la máquina virtual, ¿no? Con el VirtualBox nosotros lo creamos. Pero originalmente no lo habíamos creado. Entonces, como originalmente no lo habíamos creado, entonces por eso lo creamos ahora. Ahora, para poder agregar un disco duro, pues tenemos que apagar la máquina porque no podemos agregarle un disco duro en caliente, ¿no? Aquí hay unos equipos, ¿verdad? Que sí son hot disk, es decir, que le pueden quitar y agregar discos en caliente, pero son tecnologías más avanzadas. Es necesario crearlo así mismo con el mismo tamaño, 50 megas. 50 megas es un tamaño chiquito, lo que pasa es que yo no quiero que se me, no quiero que se me, quedarme sin espacio de disco, que ya el otro día tuve que borrar un pocotón de archivos, ¿sí? Entonces lo pueden crear más chicos si ustedes gustan, ¿sí? Pero con 50 megabytes, como para la prueba, está bien. O sea, lo que trata aquí es solo crear el disco duro y hacer las particiones. Con el W creo que la deja guardada. Sí, cuando están en el menú del FDIS, con el W guardan los cambios. Si ustedes no le ponen W, los cambios no se guardan. ¿Sí? Les da como una opción para que si ustedes borraron una partición, puedan salir sin grabar. Por ejemplo, vamos haciéndole las pruebas. Vamos a entrar con el FDIS. Vamos a trabajar con el disco número 2, que es el disco de prueba que no, que no afecta a nadie, ¿no? Entonces vamos poniendo las particiones que hay aquí. Aquí hay una partición. Digamos que en este caso voy a poner una nueva partición, ¿verdad? Vamos a hacer una partición extendida. Ya vamos a ponerle el número 2 a la partición, que es la que corresponde, porque sería
la partición número 2 del disco B. Ahí nos pide el tamaño predeterminado, le ponemos así y luego le ponemos el tamaño predeterminado, o sea, se va a tomar todo el disco duro, ¿verdad? Allí ya la creo, si yo listo las particiones, ahí están las dos particiones, está la SDB1 que creamos anteriormente y está la SDB2, ¿verdad? Que es la nueva, ¿sí? Es la nueva partición. Si yo creo que si le pongo un L, déjenme ver, creo que aquí lista los tipos de particiones que soporta con el L. Déjenme ver qué hace el L. Lista los tipos de particiones, sí. Entonces lo que yo quería hacer realmente era el P. Ya, entonces miren, ahí tengo dos particiones, pero ahorita me voy a salir con Q. Me salgo con Q, ¿verdad? Hago el fdis del disco 2. Voy a ponerle el "-L" para ver la información que está allí. Y solamente tengo una partición. ¿Por qué? Porque la otra partición que creé, como no la guardé, ¿verdad? No pasó nada, ¿no? Ahora voy a hacer lo mismo, voy a entrar al disco 2, voy a listar las particiones con P, y ahora voy a poner la D. La D, acuérdense que borraba las particiones, ¿no? Entonces, ahí me dice cuál es. Dice, se hace, como solo hay una partición, ni me preguntó, dice, se ha seleccionado una partición, la partición 1 es borrada, ¿no? Si yo pongo la P para ver las particiones, ya no tengo ninguna partición, y si me salgo con Q, ¿verdad? Y luego vuelvo a listar las particiones del disco B, veo que no se borró, ¿sí? Entonces, digamos que el W es como para ya realizar los cambios, y estos cambios podrían ser peligrosos. Eh, Con el comando E, ¿qué ejecutaba? Con el con el E. comando, E. El comando E. ya, vamos viendo, entremos aquí a trabajar con el disco B, pongamos M, y aquí dice que el comando E, no hay para ese comando E, no hay comando E. Lo que sucede es que cuando yo creo una nueva partición, ¿verdad? Aquí me pregunta P para una partición primaria y E para una partición extendida. Entonces, ahí sí tengo que especificar si es P o si es E. Ah, ya, sí, esa parte que quería ver, porque te puso E a lo que creó primero la partición. Sí, lo que pasa es que la partición primaria es como para instalarle un sistema operativo. Y la partición extendida es simplemente como para almacenar datos, o sea, como para guardar información. Ah, ya. Bien, ya, vamos a crear aquí la partición. Vamos a crear la partición E, ¿verdad? Le ponemos el número de partición que le corresponde al número 2. Me pregunta el valor predeterminado. Al valor predeterminado le vamos a dar intro, ¿verdad? Y allí nos dice que escojamos el tamaño. Entonces aquí le vamos a poner más, ¿verdad? O sea, de la posición que estaba, que era el bloque, ¿verdad? El bloque, el sector 53.000, ¿verdad? Vamos a ponerle, como era 25, el disco es de 50, la que creamos ahorita es de 25, vamos a ponerle 20 megabytes. ¿Sí? Yo le estoy poniendo con mayúscula para la sintaxis, no estoy muy seguro si le pongo en minúscula, acepte, vamos a probarlo. Pongámosle en minúscula para ver si acepta megabytes, pero en minúscula. Entonces ahí le sumo 20, ¿verdad? Y efectivamente no soportó. Me dice que soporta MB para megabytes, GE para gigabytes, ¿verdad? M también sería para, a ver, soporta KB para kilobytes, MB para megabytes, ¿verdad? También puedo utilizar para los kilobytes, puedo utilizar la K,
Y para los megabytes puedo utilizar la M, ¿no? Entonces, tengo que ponerle en la sintaxis que está allí. Entonces le voy a poner más 20, más 20M, y le doy intro, ¿verdad? Voy a listar las particiones, perdón, voy a listar las particiones, y allí tengo las dos particiones, ¿no? En este caso sí lo voy a grabar, y acabo de grabar la partición. Si yo hago un fdis -L para ver la información de este disco, veo que este disco es un disco de 53 megabytes y tiene una partición 1, ¿verdad? Que es primaria, y una partición 2 que es extendida, ¿sí? Voy a utilizar el fdis -L de todos los discos para ver cómo los ve. Incluso déjeme borrar todo para verlo un poquito mejor. Ya, ahí estamos viendo la información de todos los discos. Entonces tenemos el primer disco de 8 GB con sus dos particiones. El segundo disco de 53 megabytes, ¿verdad? Con sus dos particiones. Y aquí vemos la partición del primer disco y por acá vemos la partición del segundo disco. Entonces, ahí están las particiones. Ya, ¿qué nos faltó? Vamos entonces, ahora vamos a eliminar la partición que creamos. No sé si notan ustedes que la partición que creamos, no sé si se ve aquí, déjenme ver si se ve por acá. Ya, ahí. No sé si se puede ver que esta segunda partición, ¿verdad? Llega hasta el bloque 94.000, pero todavía podría agregar yo una nueva partición, ¿no? Entonces, vamos entrando, vamos a crear una partición más. Ya, ahí estamos trabajando con el segundo disco, ponemos la P para ver todas las particiones y vamos a poner N para crear una nueva partición. La vamos a hacer extendida también, con la letra E, extendida. Le damos intro, ¿verdad? Y, perdón, ya no me deja poner la extendida porque ya hay una extendida. Entonces voy a poner de nuevo N, ¿verdad? Y entonces en esta N me dice que tengo una partición primaria y tengo una partición extendida. Y ahora voy a crear una partición lógica. Creemos una partición lógica. Entonces le ponemos la L, ¿verdad? Ahí me dice cuál es el valor inicial. Le pongo el que sale por default. Y me dice cuál es el valor final, ¿verdad? Y le pongo así mismo que salga el de por default. Es decir, ahora sí, voy a utilizar todo el disco duro. Le pongo la P para ver todas las particiones. Y allí tengo las particiones, ¿verdad? Tengo la SDB1, que es una partición primaria, la SB2, que es una partición extendida, y tengo la SDB5, que es una partición lógica. ¿Sí? Entonces tenemos tres particiones. Para que esto de aquí se grabe, tengo que poner la W. Entonces grabo esto de aquí, ¿verdad? Ahí dice que se está sincronizando los discos. Si yo hago un fdis -L, déjeme primero borrar esto para que no se ensucie la pantalla, ¿verdad? Hago un fdis -L para ver todos los dispositivos. Entonces allí veo, ¿verdad? Todas las particiones, las dos particiones del disco 1 y las tres particiones del disco 2.
Si yo solo quiero ver las particiones del disco 2, pongo de los dispositivos del SDB, ¿verdad? Entonces, ahí solo veo las particiones del disco 2, que son las 3. Ahora, vamos a entrar nuevamente al FDIS. Vamos a trabajar con el disco 2. Y ahora vamos a borrar una partición, ¿verdad? Entonces nos indica que indiquemos el número de particiones. Las particiones que tenemos son la 1, la 2 y la 5. Vamos a borrar la 2. Entonces, borramos la 2, ponemos la P para listar las particiones que quedan. Y en este caso queda nada más la primera partición, porque la partición 2, ¿verdad? Contenía a la partición lógica. ¿Sí? La partición extendida contenía a la partición lógica. Y por eso, al borrar la número 2, también se borró la número 5, ¿no? Entonces, guardo los cambios. Déjeme limpiar esto de aquí. Ya, ahí hago el F10-L para ver todos los discos. Veo que tengo las dos particiones del primer disco y solo me queda la última partición del último disco, ¿verdad? Y si limpio esto y solamente me fijo en el último disco, veo que solamente me queda una partición, ¿no? Entonces la partición extendida estaba conteniendo a las particiones lógicas y por lo tanto, pues cuando borré la extendida, la lógica también se borró, ¿sí? Porque estaba contenida. Por ejemplo, si borraba la partición 1, se borraba también la 2 y la 5. No, no creo, porque No. esa partición es primaria, Ah, pero, ya, o sea, es lógica. sí, pero podemos hacer la prueba. Hagamos la prueba. Trabajamos ahí con el disco 2, creamos una nueva partición, ¿verdad? Creamos la partición extendida y noten ustedes que no puedo crear la lógica hasta no haber creado la extendida. Entonces, la extendida le doy la partición número 2 y aquí el valor de inicio es el que me sugiere, ¿verdad? Que es el que está disponible y el valor final le vamos a poner más, era 25 megabytes, ¿no? Entonces, vamos a ponerle 25, pero era en mayúscula, megabytes, ¿ya? Les ponemos los 25 megabytes, imprimimos para ver y ahí tenemos la partición extendida, ¿no? Entonces, ahora vamos a crear una nueva partición, ponemos N para una nueva partición, vamos a crear una nueva partición lógica, le ponemos la L de lógica y el primer sector le vamos a dar por defecto, ¿sí? Por defecto le damos el primer sector y el último sector le vamos a poner más, como era de 25, le vamos a poner más 20 megabytes. ¿Sí? Ahí le vamos a poner más 20. Imprimimos las particiones, entonces ahí tenemos el SDB1, que es la primaria, el SDB2, que es la extendida, tenemos el SDB5, que es la primera partición lógica, y si se dan cuenta, el inicio de la partición lógica es casi el mismo sector que la partición extendida. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, por ahí puede haber el enganche. Luego voy a crear una nueva partición. Voy a crear una nueva partición. Esta va a ser una partición lógica también. Entonces, creo la partición lógica. El valor por defecto lo tomo y el valor por default también lo voy a tomar. Entonces, esta partición, si yo creo una extendida de 25,
esta partición debería ser aproximadamente de unos 5 megabytes, que es lo que sobra, porque voy a tomar todo el espacio. Y si ahora listo las particiones con P, veo que tengo dos particiones y miren ustedes que la partición lógica número 6 comienza más o menos donde termina la partición lógica número 5. ¿Sí? Esto de aquí lo voy a grabar, lo grabo con W para que queden todas esas particiones. Voy a limpiar la pantalla para que se vea un poquito más claro, con Clear. Y ahora voy a hacer un fdis-L. Solamente voy a ver el disco número 2, ya, para que no se llene mucho la pantalla, ¿no? Entonces, ahí veo las particiones del disco B, ¿verdad? Y ahí veo todas las particiones que están. Ahora, vamos a hacer lo que usted decía. Vamos a eliminar la partición primaria a ver si las otras se vuelven. Entonces, entramos a administrar el disco B con el fdis. Ahí estamos administrando el disco B y vamos a borrar una partición. Entonces ponemos D para borrar una partición y las particiones que puedo borrar son la 1, la 2, la 5 y la 6. En este caso vamos a borrar la número 1. Volamos la partición número 1. Ponemos P para ver qué nos queda y vemos que sí nos queda la partición extendida y así también nos quedan las dos particiones lógicas, la partición lógica número 5 y la partición lógica número 6. Entonces, sí nos ha quedado. Grabemos eso de allí, ¿verdad? Listemos las particiones. Entonces ahí vemos que tenemos la partición 2, 5 y 6. Y ahora nuevamente voy a entrar a administrar ese disco duro. ¿Sí? Pero antes de entrar a administrar, déjenme limpiar la pantalla para que no nos confundamos con tantas letras. Ya, entonces vamos a administrar ese disco duro con el fdis, ponemos el nombre del disco que es el B, ¿verdad? Las particiones creo que ya las teníamos claras, cuáles eran. Y ahora voy a eliminar una partición, pero voy a eliminar la 5. Entonces pongo la D de delete, partición, me pregunta el número de la partición y en este caso voy a eliminar la partición número 5 para ver qué sucede. Elimino la número 5, pongo listo las particiones y veo que la partición 6 parece que pasó a ser ahora la partición número 5. ¿Sí se dan cuenta? La partición 6 parece que pasó a ser la partición número 5. La partición 6, si se dan cuenta, tenía nada más 3000 bloques. Ahora la partición 6 pasó a ser la partición número 5, porque el número de partición lógica se lo asigna según como vayan apareciendo. Y aquí están los 3000 bloques, ¿no? Entonces es como un Tetris que le saqué una partición y la otra subió. Bien, grabo las particiones, hago un fdis para ver cómo me quedó, un fdis-L, y ahí veo que están las dos particiones. Y ahora volvemos todo, ¿no? O saben qué, formateemos la partición número 5 para ver qué pasa, si nos deja formatear la partición lógica. Hagamos un clear y vamos a formatear la partición número 5. Entonces vamos a hacer un make file system del tipo ext4, ¿verdad? De la partición que se encuentra en los dispositivos, que es la SDB, la 5. Vamos a formatearlo y aparentemente ya estaría formateado. Veamos la información. Y ahí está, ¿no? Ahí está la 5, si nos lo dejó formatear la partición lógica. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí, jóvenes?
yo les he de pedir de tarea que hagan una partición, o sea, que hagan todas las particiones y que la formateen. Y que de repente eliminen la última. El formateo, ¿qué hace en esa parte? El formateo lo que hace es de que prepara, déjenme ver si se los explico por acá. Cuando yo creé la partición en el nuevo disco B, cuando yo creé la partición, lo que hice fue que definí cuál era el sector de inicio y cuál era el sector final, ¿verdad? Cuando yo formateo, lo que hace es que comienza a dividir este espacio, comienza a dividir en, eh, comienza a dividir este espacio de la partición, comienza a dividirlo en sectores, comienza a dividir en sectores y cilindros para que en esos sectores y cilindros se pueda guardar la información. Entonces, el formateo es, dice, ¿cómo vamos a almacenar la información aquí? Ah, la información aquí vamos a dividir esto en sectores y cilindros y lo vamos a guardar en esos sectores y cilindros. Y esto de aquí, el formatear, significa que creamos una tabla de particiones, es decir, que en alguna parte de aquí, vamos a ponerla así, en alguna parte de aquí se crea un pequeño espacio, ¿verdad? Y ese pequeño espacio se va a denominar el file system o sistema de archivos. Y ese file system o sistema de archivos que se crea en ese sector tiene un formato. Ese sistema de archivos que se crea aquí tiene un formato y ese formato, ¿verdad? Ese sistema de archivos va a ser el ext4, ¿verdad? Que es el formato de almacenamiento. Entonces, se crea esto aquí y eso hace que yo pueda ya guardar información aquí. Pero solamente aquí. El resto del disco que no utilicé está disponible para agregar nuevas particiones. Por ejemplo, lo que yo hice, que agregué una partición extendida, digamos que fue esto de aquí, ¿verdad? Esto de aquí no está preparado todavía y esta sería la SDB2, ¿sí? Este sector de aquí sería el SDB2. Entonces, este aquí también lo puedo formatear. Incluso puedo formatearlo con otro sistema de archivos. Y todavía me quedaría un poco de espacio libre que si creo la partición, ¿verdad? Entonces este sería el SDB3. Y puedo seguir creando particiones hasta que se me acabe el espacio del disco duro. ¿Preguntas, jóvenes? Ya, esto sería bueno que ustedes lo practiquen. Yo les he de poner una tarea. La tarea seguramente va a abarcar unos comandos adicionales que nos faltan llegar, pero
como les digo, estas son tareas de administrador. ¿Sí? Estas tareas no las hace un usuario común, pero ustedes seguramente en algún momento tendrán que administrar un servidor, y si es un servidor Linux, estos comandos le van a servir para crear, para preparar los discos y para poder utilizarlos. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Ninguna? Ya, si no hay preguntas, entonces yo creo que nos estaríamos quedando hasta allí. Yo me voy a quedar un momento adicional para copiar las asistencias. Ingeniero, disculpe, solo usted, hay un solo cuestionario. Y una pregunta, ¿solo una sola vez se lo puede, ¿cómo se llama? Intentar o hay varias veces? Hola. Sí, sí le escuché. En este segundo parcial tenemos únicamente solamente el cuestionario de los procesos, ¿verdad? Ese lo pueden repetir las veces que ustedes deseen. Mientras más veces mejor, porque mejora la nota. Coge la nota más alta, los prepara. Las preguntas son aleatorias, pero no son muchas preguntas aleatorias. Los prepara para la lección y para el examen. Bueno, para la lección no, porque la lección creo que va a ser reemplazada por el proyecto PIS, pero de todas maneras los prepara, ¿no? Entonces, repítanlo las veces que ustedes quieran, cuantas veces ustedes quieran, porque así mejora la nota. Y la tarea que tenemos es la tarea de procesos, pero acá les voy a poner las tareas de discos y partición. ¿Sí? Entonces va a ser una tarea, la tarea de discos va a ser una tarea así mismo elaborada. ¿Sí? Seguramente les voy a poner, agregue un disco duro, cree unas 4 particiones, elimine una partición, formatee una partición o 2 particiones, agréguela a un directorio para que puedan utilizarla, grábenla, ¿verdad? Grábenla, graben archivos en las particiones, eliminen una partición, desconecten una partición, revisen los directorios, agreguen las particiones, revisen los directorios. Ahí, eso es lo que les voy a pedir. Y para eso necesitan hacerlo ya en la máquina virtual, porque en el Termus, bien difícil que se pueda hacer esto. En Telmo no se puede hacer las particiones. No, porque No. dos razones. Primero, porque el Termus es un programa ligero. Y segundo, porque en el Termus, la partición del Termus es la partición del teléfono, que es un Android. Entonces, usted necesitaría permisos de root, que no lo tiene la mayoría, ¿verdad? Y segundo, usted podría dañar su teléfono. Entonces, no es recomendable hacerlo allí. Pero esos Ok, gracias. no les van a funcionar en el Termus porque son un poco más avanzados. Entonces, sería difícil que les funcione allí. Bueno, jóvenes, entonces si no hay más inquietudes, yo copio la asistencia y allí me desconecto. En el caso de ustedes, si ustedes ya gustan, ya pueden desconectarse. De mi parte, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Igualmente, gracias. Gracias. Listo, jóvenes, procedo a desconectarme. Que tengan feliz y bienaventurado fin de semana.